Hola a todos, bienvenidos a nuestro Deep Dive. De hoy, De hoy. donde nos vamos a sumergir en la inteligencia artificial en la educación. Exacto, un tema fascinante. Sí, Para guiarnos, claro. tenemos este artículo, Ajá. Inteligencia Artificial en el Sector Educativo, Transformación, Desafíos y Oportunidades. Un artículo muy completo, la verdad. Sí, que ofrece una visión. Panorámica. Increíble ese cambio que estamos Increíble. viviendo. Impulsado por la tecnología. Sí, y no solo exploraremos cómo la IA está transformando ¿El aura? el aula, sino que iremos más allá. Claro. Descubriendo cómo la IA Personaliza el aprendizaje, predice las dificultades e incluso gestiona tareas administrativas. exactamente creando un futuro educativo. Más eficiente. Inclusivo. Mucho más inclusivo. Interesante. Efectivamente, este artículo nos invita a reflexionar sobre un cambio de paradigma Ajá. impulsado por el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la analítica avanzada. Estas tecnologías no son solo conceptos futuristas, Ya. sino herramientas que ya están cambiando la forma en que se enseña Claro. y se aprende. A mí me intriga especialmente el concepto de los tutores virtuales personalizados. ¿Podrías explicarnos cómo estos algoritmos inteligentes logran identificar las fortalezas Claro. y debilidades de cada estudiante Sí. y adaptar el aprendizaje a sus necesidades? Imaginemos un tutor que no solo conoce el material, sino que comprende cómo aprende cada estudiante. Ajá. Estos tutores virtuales analizan la interacción del estudiante detectando patrones que revelan sus preferencias, dificultades y ritmo de aprendizaje. Interesante. Con esta información, el tutor puede adaptar el contenido, ofreciendo explicaciones adicionales, ejemplos específicos o incluso cambiando el método de enseñanza. Es como tener un maestro particular que se adapta en tiempo real. Exactamente. Y no solo eso, el artículo también menciona chatbots educativos y asistentes virtuales. Sí. ¿Cómo funcionan estos en la práctica? Estos chatbots son como tener acceso a un experto las 24 horas del día. Wow. Pueden responder preguntas, aclarar dudas y guiar a los estudiantes a través de ejercicios. Ajá. Lo interesante es que no solo proporcionan información, sino que también pueden detectar cuando un estudiante está teniendo dificultades y ofrecerle ayuda personalizada, fomentando así un aprendizaje autónomo. Eso es realmente revolucionario. Pasando a otro punto, el artículo menciona la evaluación automatizada. Sí. ¿Cómo está cambiando la guía, la forma en que evaluamos el conocimiento? Realmente podemos decir adiós a las pruebas tradicionales. La evaluación automatizada va más allá de las simples pruebas de opción múltiple. Ajá. La IA puede analizar ensayos, proyectos e incluso la participación en clase, ofreciendo retroalimentación instantánea y detallada. Interesante. Lo crucial aquí es que la IA no solo califica, sino que también identifica patrones en el rendimiento del estudiante, permitiendo a los docentes adaptar sus estrategias de enseñanza y brindar un apoyo más personalizado. Me imagino que esto libera mucho tiempo para los profesores, permitiéndoles centrarse en la interacción con sus alumnos. Exactamente. Los asistentes basados en IA pueden automatizar tareas administrativas como programar clases, gestionar recursos e incluso analizar el rendimiento de los estudiantes, Sí. liberando a los docentes para que se concentren en lo que realmente importa: guiar, motivar e inspirar a sus alumnos. Hablando de análisis, el artículo destaca el análisis predictivo como una herramienta para identificar estudiantes en riesgo de bajo rendimiento. Ajá. ¿Cómo podemos utilizar esta información para apoyar a estos estudiantes de manera efectiva? El análisis predictivo nos permite adelantarnos a los problemas. Sí. Al identificar a los estudiantes que necesitan ayuda adicional, podemos ofrecerles apoyo personalizado antes de que su rendimiento académico se vea afectado. Esto podría implicar tutorías individuales, grupos de estudio específicos o incluso ajustes en el plan de estudios para abordar sus necesidades particulares. Es fascinante cómo la IA nos permite pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo, anticipándonos a las necesidades de los estudiantes. Exacto. Y hablando de experiencias innovadoras, el artículo menciona las simulaciones y los entornos virtuales de aprendizaje impulsados por la IA. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Imaginemos un estudiante de medicina que puede practicar una cirugía compleja en un entorno virtual sin poner en riesgo la salud de un paciente real. Increíble. O un estudiante de ingeniería que puede diseñar y probar un puente virtual, experimentando con diferentes materiales y diseños sin restricciones físicas ni costos elevados. Wow. Las simulaciones y los entornos virtuales de aprendizaje permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en situaciones realistas, fomentando la creatividad,
la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Y no solo eso, estas tecnologías también amplían el acceso a la educación, ¿verdad? Por supuesto, los estudiantes con limitaciones físicas o que viven en zonas rurales pueden acceder a experiencias de aprendizaje que antes les eran inaccesibles. Un estudiante con movilidad reducida puede explorar un museo virtual o un estudiante en una zona remota puede participar en un laboratorio virtual de ciencias. La IA está democratizando el acceso al conocimiento, abriendo un mundo de posibilidades para todos. Es increíble cómo la IA está rompiendo barreras y creando oportunidades para todos los estudiantes. Y el artículo también menciona el potencial de la IA para apoyar el bienestar emocional. Sí. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Los sistemas de IA pueden analizar patrones en el comportamiento del estudiante, como su participación en clases, su interacción con las plataformas de aprendizaje y su comunicación escrita. Ajá. Estos patrones pueden revelar indicios de estrés, ansiedad o depresión, permitiéndole a los educadores intervenir de manera temprana y ofrecer apoyo personalizado. Es una forma de cuidar la salud mental de los estudiantes, que es fundamental para su éxito académico y personal. Claro. Y hablando de inclusión, el artículo destaca el papel de la IA en la creación de herramientas de accesibilidad. Sí. ¿Podrías ahondar un poco en esto? La IA está derribando barreras para estudiantes con discapacidades. Ajá. El reconocimiento de voz permite a los estudiantes con dificultades motoras interactuar con las computadoras. Sí. La traducción del lenguaje de señas facilita la comunicación entre estudiantes sordos y oyentes. Claro. Los sistemas de texto a voz hacen que la información sea accesible para estudiantes con dislexia o dificultades visuales. Es maravilloso cómo la IA está haciendo que la educación sea más inclusiva y accesible para todos, Sí. independientemente de sus capacidades o circunstancias. Exactamente. Pero también es importante ser conscientes de los desafíos que plantea esta tecnología. Por supuesto. No. No, claro que sí. La IA no es una solución mágica y debemos abordar con responsabilidad las cuestiones éticas y sociales que plantea su implementación. Claro. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, Ajá. profundizaremos en estos desafíos y exploraremos cómo podemos garantizar que la IA se utilice de manera justa, equitativa y beneficiosa para todos los estudiantes. Me parece perfecto. Nos vemos en la próxima parte de este Deep Dive. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Retomando nuestra conversación sobre los desafíos de la IA en la educación, es fundamental analizar cómo podemos garantizar que esta tecnología se implemente de manera responsable y ética. Tiene razón. A medida que la IA se integra cada vez más en el ámbito educativo, surgen preguntas importantes sobre su impacto en la equidad, la privacidad y el rol de los educadores. Uno de los desafíos clave es la posibilidad de sesgos en los algoritmos. Ajá. Si estos algoritmos se entrenan con datos que reflejan desigualdades existentes, Sí. podrían perpetuar e incluso amplificar esas disparidades. Entiendo, por ejemplo, si un algoritmo de recomendación de carreras se basa en datos históricos que muestran una baja representación de mujeres en campos STEM, Ajá. ¿podría desanimar a las estudiantes a seguir esas carreras? Precisamente es crucial garantizar que los datos utilizados para entrenar los algoritmos sean diversos, representativos y libres de prejuicios. Claro. También es necesario un monitoreo constante de los sistemas de IA para detectar y corregir sesgos emergentes. Otro punto importante es la privacidad de los datos de los estudiantes. Sí. Con la IA recopilando y analizando grandes cantidades de información sobre el rendimiento y el comportamiento de los estudiantes, ¿cómo podemos proteger su privacidad? La protección de datos es fundamental. Sí. Es necesario establecer políticas claras y transparentes sobre la recopilación, el uso y el almacenamiento de los datos de los estudiantes. Ajá. Los sistemas de IA deben diseñarse con la privacidad en mente, utilizando técnicas de anonimización y encriptación para proteger la información sensible. Además de estos desafíos, me pregunto cómo la IA impactará el rol de los docentes. ¿Corremos el riesgo de que la tecnología reemplace a los educadores? Esa es una preocupación comprensible, Right. pero creo que la IA no reemplazará a los docentes, sino que transformará su rol. Ajá. La IA puede liberar a los educadores de tareas repetitivas, permitiéndoles dedicar más tiempo a la interacción individualizada con los estudiantes, a la mentoría y al desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces la IA podría verse como una herramienta que complemente y potencia la labor de los educadores, no como un sustituto. Exactamente. Los docentes seguirán siendo esenciales para guiar a los estudiantes, fomentar su creatividad, inspirarlos y crear un ambiente de aprendizaje positivo y estimulante.
Hablando de posibilidades, me intriga el potencial de la IA para ir más allá del aula y apoyar el bienestar emocional de los estudiantes. Sí. ¿Podrías profundizar en cómo la IA puede ayudar en este ámbito? La IA puede ser una herramienta valiosa para identificar a estudiantes que están experimentando dificultades emocionales. Al analizar patrones en el comportamiento del estudiante, como su participación en clase, sus expresiones faciales o su comunicación escrita, los sistemas de IA pueden detectar signos de estrés, ansiedad o depresión. Sí. Esta detección temprana permite a los educadores y a las familias brindar apoyo personalizado y conectar a los estudiantes con los recursos necesarios. Es una forma de abordar la salud mental de manera proactiva, en lugar de esperar a que los problemas se agraven. Así es, la IA puede ayudar a crear un entorno de aprendizaje más comprensivo y atento a las necesidades emocionales de los estudiantes. Y no solo en el ámbito emocional, sino también en la inclusión. El artículo destaca cómo la IA está creando herramientas que hacen que la educación sea más accesible para estudiantes con discapacidades. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estas herramientas? La IA está abriendo un mundo de posibilidades para estudiantes con discapacidades. Sí. Las herramientas de reconocimiento de voz permiten a los estudiantes con dificultades motoras interactuar con las computadoras y acceder a la información de manera más independiente. La traducción del lenguaje de señas facilita la comunicación y la participación en clase para estudiantes sordos o con dificultades auditivas. Claro. Los sistemas de texto-voz hacen que los materiales de lectura sean accesibles para estudiantes con dislexia o dificultades visuales. Es inspirador ver cómo la IA está eliminando barreras y creando un ambiente de aprendizaje más equitativo e inclusivo. La IA tiene el potencial de personalizar la educación, adaptándola a las necesidades individuales de cada estudiante independientemente de sus capacidades o circunstancias. Es una visión emocionante. Sí. Pero para hacer realidad esta visión es necesario un enfoque reflexivo y responsable. Por supuesto. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, exploraremos ejemplos concretos de cómo la IA se está implementando en la educación y analizaremos las claves para una integración exitosa que beneficie a todos los estudiantes. Me parece una excelente idea. Continuando con nuestro análisis de la IA en la educación, exploraremos ejemplos concretos de cómo esta tecnología está transformando la experiencia de aprendizaje. Me parece fundamental aterrizar estos conceptos en la realidad del aula. Podríamos comenzar hablando de la educación personalizada. Claro que sí, los sistemas de aprendizaje adaptativo son un ejemplo fascinante. Utilizan algoritmos para ajustar el contenido, el ritmo e incluso las actividades a las necesidades de cada estudiante. Es como tener un plan de estudios a la medida. ¿Cómo logran estos sistemas tal nivel de personalización? Estos sistemas funcionan como un detective del aprendizaje, recopilan datos sobre el desempeño del estudiante, el tiempo que tardan en completar una tarea, los errores que comete, las áreas donde necesita más apoyo con esta información. El sistema ajusta la ruta de aprendizaje. Es decir, si un estudiante tiene dificultades con un concepto específico, el sistema le ofrece más explicaciones, ejemplos o ejercicios, mientras que si lo domina rápidamente puede avanzar a un ritmo más acelerado. Exactamente. Lo fascinante es que este proceso ocurre en tiempo real, adaptándose continuamente al progreso del estudiante. Es como tener un tutor personalizado que siempre está disponible. Increíble. Y el artículo también menciona la detección temprana de dificultades de aprendizaje. ¿Cómo la IA puede ayudar en este aspecto? Los sistemas de IA pueden analizar grandes volúmenes de datos como el historial académico del estudiante, sus patrones de interacción en plataformas digitales y su desempeño en diversas actividades. Este análisis permite identificar señales tempranas de dificultades que podrían pasar desapercibidas para el ojo humano. Es como tener un sistema de alerta temprana que nos avisa cuando un estudiante necesita apoyo adicional. Exactamente. Y al detectar estas dificultades a tiempo, se pueden implementar estrategias de intervención temprana que maximizan las posibilidades de éxito del estudiante. Pasando a otro tema, los chatbots educativos han generado mucha expectativa. ¿Cómo se están utilizando en la práctica? Los chatbots son como asistentes virtuales que pueden responder preguntas, guiar a los estudiantes en la realización de tareas e incluso ofrecer retroalimentación personalizada. Están disponibles las 24 horas del día, lo que permite a los estudiantes acceder a apoyo inmediato cuando lo necesitan. Es como tener un profesor virtual siempre a mano y me imagino que esto también beneficia a los docentes. Por supuesto, los chatbots pueden liberar a los docentes de tareas repetitivas como responder preguntas frecuentes o corregir exámenes, piso, tapa, cinte. Esto les permite dedicar más tiempo a la interacción personal con los estudiantes y a la planificación de estrategias pedagógicas más creativas. Y hablando de creatividad, el artículo menciona el uso de la IA para crear entornos virtuales de aprendizaje más inmersivos. ¿Qué tipo de experiencias se están desarrollando en este campo? Las simulaciones y los juegos educativos basados en IA
Permiten a los estudiantes sumergirse en mundos virtuales donde pueden experimentar, practicar habilidades y aplicar sus conocimientos en situaciones realistas. Por ejemplo, un estudiante de medicina podría practicar una cirugía virtual sin poner en riesgo a un paciente real, o un estudiante de historia podría viajar al pasado a través de una reconstrucción virtual. Exactamente, estos entornos virtuales no solo son atractivos y motivadores para los estudiantes, sino que también ofrecen oportunidades de aprendizaje que serían imposibles de replicar en el mundo real. Con todos estos ejemplos en mente, me gustaría reflexionar sobre las claves para una integración exitosa de la IA en la educación. ¿Qué factores son cruciales para aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología? En primer lugar, es esencial tener una visión clara de cómo queremos que la IA transforme la educación, definir objetivos específicos, como mejorar la personalización del aprendizaje, la detección temprana de dificultades o la inclusión de estudiantes con discapacidades nos permite utilizar la IA de manera estratégica y efectiva. Es decir, no se trata de implementar la IA por moda, sino de utilizarla para resolver problemas concretos y mejorar la calidad de la educación. Precisamente, y para que la integración sea exitosa es fundamental involucrar a todos los actores del sistema educativo, docentes, estudiantes, familias, administradores y responsables políticos. Es un esfuerzo conjunto que requiere diálogo, colaboración y una comprensión compartida de las posibilidades y los desafíos de la IA en la educación. Otro factor clave es la formación. Los docentes necesitan adquirir las competencias necesarias para utilizar la IA de manera efectiva en el aula, comprender su funcionamiento y las implicaciones éticas de su uso. Y no solo los docentes, sino también los estudiantes. Es importante que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico para evaluar la información que reciben de los sistemas de IA y utilizar estas herramientas de manera responsable. Sin duda, la educación en IA debe formar parte del currículo escolar desde edades tempranas, preparando a los estudiantes para un futuro donde la interacción con la IA será cada vez más frecuente. Y por último, me gustaría destacar la importancia de la investigación y la innovación en el campo de la IA en la educación. Es necesario seguir explorando las posibilidades de esta tecnología, desarrollar nuevas herramientas y metodologías y evaluar su impacto en el aprendizaje. La IA en la educación es un campo en constante evolución. La investigación y la innovación son esenciales para asegurar que la IA se utilice de manera ética, efectiva y beneficiosa para todos los estudiantes. Hemos llegado al final de nuestro Deep Dive en el fascinante mundo de la IA en la educación. Espero que esta exploración haya sido enriquecedora y les haya brindado nuevas perspectivas sobre el futuro del aprendizaje. La IA tiene el potencial de revolucionar la educación, creando un sistema más personalizado, inclusivo y accesible para todos. Depende de nosotros como sociedad utilizar esa tecnología con sabiduría y responsabilidad para construir un futuro educativo donde cada estudiante tenga la oportunidad de desarrollar su máximo potencial.